¿Alguna vez te has sentido invisible, como si tus esfuerzos y tu dolor pasaran desapercibidos? Hoy te contaré la historia de Andrea, una mujer que aprendió a encontrar su voz en el silencio y a convertir su mayor debilidad en su mayor fortaleza. Una historia que te recordará que incluso en los rincones más oscuros, la esperanza puede florecer. Prepárate para conocer un viaje de redención, amor y valentía que te tocará el corazón. Andrea comenzaba cada día antes del amanecer. El frío de Madrid calaba hasta los huesos, pero ella lo ignoraba. Tenía que llegar a tiempo. Limpiadora en un imponente edificio de oficinas, su labor era silenciosa, casi fantasmagórica. Se movía entre escritorios vacíos, aspirando migajas de sueños ajenos, borrando las huellas de una jornada laboral que no era la suya. Era invisible. Los trajeados ejecutivos que la cruzaban en el ascensor rara vez la miraban. A veces, un saludo apresurado, un buenos días ahogado entre el sonido de sus tacones. Pero nada más. Para ellos, era parte del mobiliario, una herramienta más, tan indispensable como la máquina de café, pero igualmente ignorada. Andrea no se quejaba, no tenía tiempo. Su mundo real estaba en un pequeño piso en un barrio humilde, donde su madre, María, la esperaba. María, con su sonrisa dulce y su cuerpo frágil por la enfermedad, era el faro que la guiaba. Cada día era una lucha. El sueldo apenas alcanzaba para las medicinas de María y los gastos básicos. Andrea se privaba de todo: ropa nueva, un café caliente, incluso de un simple respiro. Todo su esfuerzo, todo su amor, se volcaba en su madre. En el edificio, soportaba las humillaciones con estoicismo. Un comentario despectivo, una orden dada con condescendencia, un vaso de café derramado a propósito. Andrea limpiaba, callaba y seguía adelante. Necesitaba ese trabajo. María dependía de ella. Pero bajo esa apariencia de sumisión, latía un corazón fuerte, lleno de amor y un inmenso caudal de coraje. Andrea amaba a su madre con una devoción inquebrantable, y ese amor era su mayor arma, su escudo contra la desesperación. Una noche, mientras vaciaba las papeleras en el despacho del director, escuchó una conversación que la dejó helada. Voces bajas, palabras entrecortadas, un tono de conspiración que le erizó la piel. No entendió mucho, pero lo suficiente para saber que algo turbio se tramaba, algo que podría cambiar su vida, y no precisamente para bien. El miedo se apoderó de ella, pero también una punzada de curiosidad. ¿Qué estaba pasando? ¿Y por qué sentía que su vida, la vida de Andrea, estaba a punto de dar un giro inesperado? Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las palabras flotaban, densas y cargadas de significado. Fraude, corrupción, su madre, su trabajo. Todo pendía de un hilo. Marina, con su voz fría y calculadora, parecía disfrutar de cada sílaba. «Eduardo es un ingenuo», dijo, con una risita que le heló la sangre. «¿Cree que no sé lo que hago? Pronto todos estaremos forrados y él seguirá creyendo en cuentos de hadas». Andrea se escondió tras una estantería, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Eduardo? ¿El director? ¿Siempre tan amable y considerado? ¿Inocente? Era difícil de creer, pero la voz de Marina, llena de veneno, sonaba demasiado convincente. La otra persona, un hombre con voz grave y autoritaria, respondió: «Recuerda, Marina, no dejes cabos sueltos. La empresa debe seguir funcionando sin problemas. Nadie puede sospechar nada». «Por supuesto, Ricardo», replicó Marina. «Tengo todo bajo control. Andrea es tan invisible como una sombra. Y los demás son demasiado estúpidos para darse cuenta de nada». Andrea apretó los puños. «Invisible, estúpida». Las palabras resonaron en su interior como un eco doloroso. Siempre la habían tratado así, como si no valiera nada, pero esta vez era diferente. No se trataba solo de ella, se trataba de su madre, de sus compañeros, de la verdad. Salió del despacho tambaleándose, con las piernas temblorosas. Regresó al pequeño apartamento donde María la esperaba. Su madre, con su dulce sonrisa y su cuerpo debilitado, era el faro que la guiaba. «¿Qué te pasa, Andreita? ¿Estás pálida?», preguntó María, con la voz suave. Andrea intentó sonreír, pero le fue imposible. «Nada, mamá, solo estoy cansada». Pero María la conocía demasiado bien. «No me mientas, hija, sé que algo te preocupa». Andrea la abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo frágil. Quería contárselo todo, desahogar su miedo y su confusión, pero no podía
No quería preocuparla, empeorar su estado. Todo está bien, mamá. De verdad. Solo necesito descansar. Esa noche, Andrea no pudo dormir. Las palabras de Marina y Ricardo resonaban en su cabeza. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podía enfrentarse a gente tan poderosa? El temor la invadía. ¿A perder su trabajo? ¿A no poder cuidar de su madre? ¿A ponerlas a ambas en peligro? Pero también sentía una punzada de rabia, una indignación que crecía en su interior. No era justo. No podía permitir que Marina y Ricardo se salieran con la suya. Debía hacer algo. ¿Pero qué? Ella era solo Andrea. ¿Qué poder tenía contra la corrupción y el engaño? Se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad dormía bajo un manto de estrellas. Andrea miró al cielo, buscando una respuesta, una señal. Recordó las palabras de su madre. Hija, aunque te sientas pequeña e insignificante, recuerda que tienes un corazón grande y valiente, y eso es lo que importa. Quizás María tenía razón, quizás no era tan invisible como creía, quizás, dentro de ella, latía una fuerza que aún no había descubierto. La salud de María empeoraba día a día. El médico había advertido que necesitaban un tratamiento más costoso, uno que Andrea no podía permitirse. La desesperación la atenazaba, pero también la impulsaba a buscar una solución. Quizás la conversación que había escuchado no era una coincidencia. Quizás era una señal, una oportunidad para cambiar las cosas, para luchar por su madre, por sus compañeros, por la verdad. Andrea respiró hondo y cerró los ojos. Ya no podía seguir siendo la limpiadora invisible. Debía encontrar el valor para enfrentarse a la corrupción. Debía encontrar su voz. Debía actuar. A la mañana siguiente, Andrea se levantó con una nueva determinación. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil y peligroso, pero no estaba sola. Tenía el amor de su madre, el apoyo de sus amigos y una inmensa sed de justicia. Se miró en el espejo y vio a una mujer diferente. Una mujer con miedo, sí, pero también con coraje. Una mujer dispuesta a luchar por lo que creía. Una mujer que ya no era invisible. Andrea sonrió. La aventura había comenzado. Sintió el calor de la mano de María sobre la suya. Hija, susurró su madre, la voz debilitada pero llena de una fuerza inquebrantable. No dejes que el miedo te paralice. A veces, lo correcto es lo más difícil, pero siempre vale la pena. Las palabras de María resonaron en el corazón de Andrea como un eco de esperanza. Recordó las incontables veces que su madre la había animado a seguir adelante, incluso cuando la vida parecía insoportable. María, con su sabiduría silenciosa y su amor incondicional, era su guía. Pero, mamá, ¿y si me equivoco? ¿Y si esto es demasiado grande para mí? La voz de Andrea temblaba, delatando su temor. María sonrió débilmente, apretando su mano. Confío en ti, hija. Siempre lo he hecho. Tienes un corazón puro y una valentía que ni siquiera tú misma conoces. Haz lo que te dicte tu conciencia. Las palabras de su madre fueron el último empujón que necesitaba. Miró a María a los ojos, encontrando en ellos la certeza de que no estaba sola. Tenía el amor de su madre, el apoyo de sus compañeros y la necesidad imperiosa de hacer justicia. Esa noche, después de acostar a María y asegurarse de que estuviera cómoda, Andrea tomó una decisión. Ya no podía seguir ignorando la corrupción que carcomía la empresa. No podía permitir que Marina y Ricardo siguieran enriqueciéndose a costa del sufrimiento de los demás. Debía actuar. Respiró hondo y marcó el número de Eduardo. Con voz temblorosa, pero firme, le dijo: «Eduardo, necesito hablar contigo. Es urgente». La respuesta al otro lado de la línea fue inmediata. «Andrea, ¿qué ocurre? ¿Estás bien?» «No, Eduardo, no estoy bien. Y tú tampoco lo estarás cuando sepas lo que tengo que contarte. Necesito verte mañana a primera hora». La incredulidad en la voz de Eduardo era palpable. «¿De qué estás hablando, Andrea? ¿Qué está pasando?» «Se trata de Marina y Ricardo. Se trata de lo que están haciendo con la empresa. Se trata de corrupción». Un silencio sepulcral llenó la línea. Andrea esperó, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado, pero no podía dar marcha atrás. Finalmente, Eduardo rompió el silencio. «Andrea, esto es una acusación muy grave. Necesito pruebas. Necesito saber de qué estás hablando exactamente». «Lo sé, Eduardo, y te las daré. Te contaré todo lo que sé, pero necesito que me escuches con la mente abierta. Necesito que confíes en mí. Confío en ti, Andrea, pero necesito hechos. Necesito pruebas concretas. Mañana a primera hora en mi despacho te espero».
Andrea colgó el teléfono con una mezcla de alivio y temor. Había cruzado el Rubicón. Había dado el primer paso en un camino incierto y peligroso. Pero ya no era la limpiadora invisible. Era Andrea, la mujer que estaba dispuesta a luchar por la verdad, por la justicia y por el amor de su madre. Ahora debía prepararse para la batalla. Debía encontrar las pruebas que necesitaba para convencer a Eduardo de la magnitud de la corrupción. Debía armarse de valor para enfrentarse a Marina y Ricardo. La noche era larga y llena de incertidumbre, pero Andrea, impulsada por el amor de su madre y la sed de justicia, estaba lista para la lucha. Sintió el estómago encogérsele. Tenía que contarle todo a Eduardo, pero las palabras de Marina resonaban. «Nadie te creerá, Andrea. Eres invisible». Sacudió la cabeza, tratando de ahuyentar esos pensamientos. No podía permitir que el miedo la paralizara. A la mañana siguiente, Andrea, tras dejar a doña María con el desayuno listo y la medicación preparada, se dirigió al despacho de Eduardo. Llamó a la puerta con los nudillos temblorosos. «Adelante», escuchó. Eduardo la recibió con una expresión seria. «¿Tienes las pruebas, Andrea?» Andrea asintió, sacando los documentos que había logrado reunir con tanto esfuerzo. Eran copias de facturas falsas, correos electrónicos comprometedores y extractos bancarios que evidenciaban la corrupción. Eduardo los examinó con atención, el ceño fruncido. A medida que avanzaba, su rostro se ensombrecía. «Esto es grave, Andrea, muy grave». «Lo sé», respondió ella, con la voz temblorosa, «pero aún hay más». Le contó sobre las amenazas de Marina, sobre cómo había intentado silenciarla. Eduardo se puso de pie furioso. «Esto no puede quedar así, hay que denunciarlo». Sin embargo, antes de que pudiera decir nada más, el teléfono de su escritorio sonó. Era Marina. «Eduardo, necesito verte urgentemente», dijo con voz autoritaria. «Es sobre Andrea». Eduardo miró a Andrea con preocupación. «Voy enseguida». Cuando Eduardo salió del despacho, Andrea sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué le diría Marina? La despediría. Y efectivamente, al día siguiente, Andrea fue llamada al despacho de Marina. «Andrea», comenzó Marina con una sonrisa venenosa, «he decidido que tus servicios ya no son necesarios. Estás despedida». El golpe fue duro, pero Andrea se mantuvo firme. No iba a dejarse intimidar. «No tienes derecho a despedirme», replicó. «Sé lo que estás haciendo, y voy a denunciarte». Marina soltó una carcajada. «Inténtalo. Nadie te creerá. Eres solo una limpiadora». Andrea salió del despacho de Marina con el corazón destrozado. No solo había perdido su trabajo, sino que la enfermedad de doña María estaba empeorando. Los ahorros se estaban agotando y no sabía cómo iba a hacer para pagar las medicinas. Desesperada, caminaba sin rumbo por las calles de Madrid cuando sintió una mano en su hombro. Se giró y vio a Carla, otra secretaria de Eduardo. «Andrea, lo siento mucho», dijo Carla con sinceridad. «Sé lo que está pasando. Marina es una arpía». Andrea la miró con incredulidad. «¿Cómo lo sabes?» «He visto cosas», respondió Carla con cautela. «No me siento cómoda con lo que está haciendo Marina. Quiero ayudarte». Andrea no sabía qué decir. Después de tanto tiempo sintiéndose sola, la idea de tener una aliada era abrumadora. «¿De verdad me ayudarás?», preguntó con voz temblorosa. «Por supuesto», respondió Carla con firmeza. «Juntas podemos desenmascarar a Marina. Sé dónde guarda los documentos importantes. Podemos conseguir las pruebas que necesitas». Una chispa de esperanza se encendió en el corazón de Andrea. Quizás no estaba sola después de todo. Quizás, con la ayuda de Carla, podría lograr sacar a la luz la verdad. «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó Andrea con renovada determinación. Carla sonrió. «Primero, necesito contarte algo que he descubierto, algo sobre los socios de Marina». Se acercó y susurró. «Creo que tiene un cómplice dentro de la empresa». «Primero necesito contarte algo que he descubierto, algo sobre los socios de Marina», había susurrado Carla. Ahora la idea de infiltrarse en la empresa de Eduardo tomaba forma. «Eduardo necesita una nueva asistente personal», continuó Carla. «Alguien discreto, eficiente, alguien que pueda pasar desapercibida». Andrea entendió al instante. «¿Quieres que me postule?». Carla asintió. «Es la oportunidad perfecta. Estarás cerca de Eduardo. Podrás ver de cerca los movimientos de Marina y buscar pistas». El miedo se apoderó de Andrea. Volver a estar cerca de Marina, después de lo que había pasado, la aterraba. Pero la imagen de su madre, debilitándose día tras día, la impulsó.
Tenía que hacerlo. ¿Cómo puedo conseguir el trabajo?, preguntó Andrea tragando saliva. Yo me encargaré de eso, respondió Carla con una sonrisa. Tengo mis contactos. Solo necesito que estés preparada. Los siguientes días fueron una vorágine. Carla le proporcionó información detallada sobre la empresa, los socios de Marina, sus rutinas, sus contactos. Andrea estudió cada documento, cada informe, cada fotografía. Se transformó en una espía improvisada, aprendiendo a observar, a escuchar, a analizar. También le dio un cambio radical a su aspecto. Adiós a la ropa desgastada y el peinado sencillo. Carla le prestó ropa elegante, le enseñó a maquillarse y a moverse con seguridad. Andrea se miró al espejo y apenas se reconoció. El día de la entrevista, Andrea se sintió nerviosa pero decidida. Entró en la oficina de Eduardo con la cabeza alta. «Señorita Andrea», dijo Eduardo con una sonrisa amable, «Carla me ha hablado muy bien de usted». Andrea respondió con una voz firme y segura. «Estoy muy interesada en el puesto, don Eduardo. Creo que puedo ser de gran ayuda». Durante la entrevista, Andrea demostró su capacidad, su inteligencia y su discreción. Eduardo quedó impresionado. «Me ha convencido, señorita Andrea», dijo Eduardo al final. «El puesto es suyo. Empieza mañana mismo». Andrea sintió un vuelco en el corazón. Estaba dentro. Había superado el primer obstáculo. Ahora, la verdadera misión comenzaba. Al día siguiente, Andrea se presentó en la empresa con su nueva imagen y su renovada determinación. Ocupó su escritorio junto a la oficina de Eduardo, lista para observar, escuchar y recopilar información. Marina la miró con desconfianza. «Así que tú eres la nueva asistente», dijo con una sonrisa forzada. «Espero que estés a la altura». Andrea le devolvió la mirada con una sonrisa igualmente forzada. «Haré todo lo posible para cumplir con sus expectativas, señora Marina». La tensión en el aire era palpable. Andrea sabía que Marina no se fiaba de ella. Tendría que ser muy cuidadosa. Durante las siguientes semanas, Andrea se dedicó a estudiar los movimientos de Marina. Observó sus reuniones, escuchó sus conversaciones telefónicas, analizó sus documentos, descubrió patrones, inconsistencias y conexiones sospechosas. Poco a poco, el rompecabezas de la corrupción comenzaba a tomar forma. Andrea sentía que se acercaba al centro de la conspiración, pero también sentía que el peligro aumentaba. Marina parecía cada vez más nerviosa y desconfiada. Andrea tenía la sensación de que estaba siendo vigilada. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, Andrea escuchó una conversación entre Marina y uno de sus socios. Hablaban en voz baja, pero Andrea pudo escuchar lo suficiente para entender que estaban planeando algo turbio. «Tenemos que deshacernos de ella», dijo Marina con frialdad. «Está demasiado cerca». Andrea sintió un escalofrío. Sabía que se referían a ella. Marina comenzaba a sospechar. El juego había cambiado. Ahora, la supervivencia de Andrea dependía de su astucia y su determinación. Tenía que actuar rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Un nudo en el estómago la atenazó. «Tenemos que deshacernos de ella». Las palabras de Marina resonaban como un eco cruel. El miedo la invadía, frío y paralizante. Había estado tan cerca, tan enfocada en desentrañar la red de corrupción, que había bajado la guardia. Ahora, la presa era ella. Cerró los ojos, intentando calmar la respiración agitada. Tenía que pensar con claridad. No podía permitirse el lujo de dejarse vencer por el pánico. Su madre, María, dependía de ella. Y la verdad, la justicia que tanto anhelaba, también. Abrió los ojos con renovada determinación. No iba a rendirse. No ahora. No nunca. Corrió al pequeño armario donde guardaba sus pertenencias. Necesitaba sacar las pruebas, los documentos que había recopilado durante semanas de arduo trabajo. Eran su única arma contra Marina y Ricardo, pero al abrir la puerta, la sangre se le heló en las venas. El armario estaba vacío. Había sido descubierta. Marina lo había previsto todo. El teléfono sonó, sobresaltándola. Dudó antes de contestar. Sabía quién estaba al otro lado de la línea. «¿Buscando algo, Andrea?» La voz de Marina era fría y llena de veneno. «Creo que tengo algo que te pertenece». Andrea respiró hondo, intentando mantener la compostura. «Devuélveme lo que es mío, Marina». «¿Por qué debería hacerlo? Tenías la intención de arruinar mi vida, de exponer mis negocios. Ahora pagarás las consecuencias». Marina soltó una risita cruel. «Disfruta de tus últimos momentos, Andrea. No te queda mucho tiempo». La llamada se cortó.
Andrea se desplomó en la silla, sintiendo que el mundo se le venía encima. Todo su esfuerzo, su sacrificio había sido en vano. Había fracasado. Como si el destino quisiera burlarse, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era el hospital. Señorita Andrea, tenemos malas noticias. La salud de su madre ha empeorado drásticamente. Necesitamos que venga urgentemente. El mundo de Andrea se desmoronó por completo. No solo había perdido la batalla contra Marina, sino que ahora su madre, su razón de ser, estaba al borde de la muerte. Se sintió al borde del abismo, tentada a rendirse, a dejar que la oscuridad la consumiera. El dolor era insoportable, la desesperación abrumadora. Pero entonces recordó la mirada de su madre, llena de amor y esperanza. Recordó las palabras de Carla, su amiga leal, animándola a seguir adelante. Recordó su propio deseo de justicia, la promesa que se había hecho a sí misma de limpiar el nombre de su familia, y supo que no podía rendirse. No importaba lo difícil que fuera, no importaba lo oscuro que pareciera el camino. Tenía que seguir luchando, por su madre, por sus compañeros, por ella misma. Con renovada determinación se levantó de la silla. No sabía cómo lo haría, pero encontraría una manera de vencer a Marina, de salvar a su madre y de hacer justicia. Mientras salía del edificio, sintió una mano en su hombro. Se giró y vio a Eduardo con el rostro preocupado. «Andrea, ¿qué te pasa? Te veo muy mal». Andrea contuvo las lágrimas, intentando encontrar las palabras. «Lo he perdido todo, Eduardo. Marina me ha descubierto, mi madre está muy enferma». Eduardo la miró con compasión. «Andrea, no estás sola. Yo te ayudaré. Juntos encontraremos una solución». La desesperación de Andrea era palpable. Eduardo, al verla tan vulnerable, sintió un impulso irrefrenable de protegerla, de ofrecerle su apoyo incondicional. Esa noche, Eduardo decidió que no permitiría que Andrea luchara sola contra la injusticia. La adrenalina fluía. Ya no era la empleada de limpieza invisible, la que agachaba la cabeza ante la injusticia. Ahora era una estratega, una guerrera decidida a desenmascarar la corrupción. «¿Están listos?», preguntó, con la voz firme que ni ella misma reconocía. Eduardo a su lado asintió. «Todo está preparado, Andrea. La trampa está lista». Carla, nerviosa pero decidida, revisó los últimos detalles en su teléfono. «Las cámaras están activadas. En cuanto Marina diga algo comprometedor, lo tendremos grabado». El plan era arriesgado, pero era su única oportunidad. Habían utilizado la información que Andrea había recopilado durante meses, los documentos que había arriesgado su vida para obtener, para crear una situación en la que Marina no tuviera escapatoria. Habían filtrado información falsa a uno de los contactos de Marina, haciéndole creer que un nuevo proyecto, aún más lucrativo que los anteriores, estaba a punto de ser aprobado. Sabían que la ambición de Marina era su punto débil y estaban dispuestos a explotarlo. «Recuerden», dijo Andrea mirando a Eduardo y Carla a los ojos, «no podemos flaquear. Tenemos que mantener la calma y obligarla a confesar». La espera se hizo eterna. Cada minuto parecía una hora. La tensión era palpable. Se podía cortar con un cuchillo. Andrea sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y excitación. Finalmente, el teléfono de Eduardo sonó. Era el contacto infiltrado. «Marina está en camino. Llegará en 10 minutos». El corazón de Andrea se aceleró. 10 minutos. 10 minutos para cambiar sus vidas, para limpiar el nombre de su familia, para hacer justicia. Respiró hondo, intentando controlar sus nervios. «Es hora», dijo, con la voz apenas audible. Se colocaron en sus posiciones, repasando mentalmente el plan. Eduardo se encargaría de hacer las preguntas clave. Carla grabaría la conversación y Andrea se mantendría firme, observando cada movimiento de Marina, lista para reaccionar si algo salía mal. Cuando Marina entró en la sala, con su habitual aire de superioridad, Andrea sintió una punzada de rabia, pero la contuvo, recordando que la rabia era un arma de doble filo. «Buenas tardes, Eduardo», dijo Marina, con una sonrisa falsa. «Veo que has estado ocupado». «Sí, Marina», respondió Eduardo, con un tono de voz inusualmente firme. «Tengo algo importante que discutir contigo». Marina frunció el ceño, notando la tensión en el ambiente. «¿De qué se trata?». Eduardo comenzó a hablar sobre el supuesto nuevo proyecto, describiéndolo con todo lujo de detalles. Marina escuchaba atentamente, con los ojos brillantes de codicia. Andrea observaba cada uno de sus gestos, cada expresión en su rostro. Sabía que estaba a punto de caer en la trampa,
Cuando Eduardo mencionó las ganancias que Marina podría obtener, ella no pudo resistirse. ¿Y cuándo podremos empezar?, preguntó, con la voz cargada de impaciencia. Pronto, respondió Eduardo. Pero antes, necesito que me aclares algunas cosas sobre los proyectos anteriores. Marina vaciló. Sabía que Eduardo estaba a punto de hacerle preguntas difíciles, preguntas que podrían comprometerla, pero la ambición era más fuerte que el miedo. Pregunta lo que quieras, dijo con una sonrisa nerviosa. Eduardo comenzó a interrogarla sobre los contratos fraudulentos, los despidos injustificados, el dinero desviado. Marina intentó evadir las preguntas, pero Eduardo era implacable. Poco a poco, la verdad fue saliendo a la luz. Marina, acorralada, comenzó a perder el control. Su voz se elevó, sus manos temblaban, su rostro se puso rojo de ira. «¡Basta!», gritó finalmente. «No tengo que responder a tus preguntas». «Sí que tienes», dijo Andrea dando un paso adelante, «porque lo tenemos todo grabado, Marina. Tenemos pruebas de tus crímenes». Marina la miró con odio, con el veneno destilando por sus ojos. «Tú», siseó, «tú fuiste quien me traicionó». «No te traicioné», respondió Andrea con la voz firme. «Simplemente hice lo correcto». Marina, sin escapatoria, finalmente se derrumbó. Confesó sus crímenes admitiendo su culpabilidad en la trama de corrupción. Pero entonces, con una sonrisa maliciosa, reveló algo que dejó a Andrea helada. «Pero no actué sola», dijo. «Tenía un cómplice poderoso, alguien a quien nunca podrás tocar». «Pero no actué sola», dijo. «Tenía un cómplice poderoso, alguien a quien nunca podrás tocar». El silencio se apoderó de la sala. Andrea sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era ese cómplice? ¿Qué tan poderoso era? El temor se mezcló con la determinación en su interior. No iba a permitir que nadie escapara de la justicia, ni siquiera alguien intocable. Eduardo, con la mandíbula tensa, apretó el puño. «¿De quién hablas, Marina?», preguntó con voz amenazante. Marina sonrió con malicia. «Ricardo», susurró. «Ricardo era mi socio. Él estaba detrás de todo». El nombre resonó en la sala como un trueno. Ricardo, un empresario influyente, con conexiones en todos los niveles del poder. Un hombre al que nadie se atrevía a desafiar. Andrea sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Cómo iban a luchar contra alguien así? La magnitud de la corrupción era abrumadora. Pero entonces miró a Eduardo. Vio la determinación en sus ojos, la furia contenida. Sabía que no estaban solos. «No importa quién sea», dijo Eduardo con voz firme. «Lo llevaremos ante la justicia. No permitiremos que siga corrompiendo esta ciudad». Andrea asintió. «No vamos a rendirnos», añadió. «Lucharemos por la verdad, por la justicia, por todos aquellos que han sido víctimas de esta corrupción». Con la confesión de Marina grabada y el nombre de Ricardo expuesto, Andrea y Eduardo sabían que la batalla apenas comenzaba, pero ahora tenían la verdad de su lado, y eso les daba fuerzas para seguir adelante. Eduardo, con el apoyo de Carla, se encargó de entregar las pruebas a las autoridades competentes. La policía actuó con rapidez, deteniendo a Marina y comenzando una investigación exhaustiva sobre las actividades de Ricardo. La noticia de la detención de Marina y la implicación de Ricardo se extendió como la pólvora por toda la ciudad. La gente, cansada de la corrupción y la impunidad, comenzó a movilizarse. Se organizaron manifestaciones, se crearon grupos de apoyo a las víctimas, se exigió justicia. Andrea, viendo el impacto que había tenido su lucha, sintió un nuevo propósito en su vida. Ya no era una limpiadora invisible, ahora era una defensora, una voz para los que no tenían voz. Comenzó a trabajar con organizaciones benéficas, ayudando a las personas afectadas por la corrupción. Utilizó su experiencia para denunciar los abusos y exigir transparencia. Se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Poco a poco, la red de corrupción comenzó a desmoronarse. Los cómplices de Marina y Ricardo fueron cayendo uno tras otro. Los contratos fraudulentos fueron anulados. Los despidos injustificados fueron revertidos. El dinero desviado fue recuperado. Ricardo, acorralado y sin escapatoria, fue finalmente detenido. Su imperio se derrumbó ante la presión de la justicia y la indignación popular. Andrea, observando el arresto de Ricardo por televisión, sintió una profunda sensación de alivio. Había logrado su objetivo, había expuesto la corrupción y llevado a los culpables ante la justicia. Pero lo más importante, se había reconciliado consigo misma. Había encontrado su voz, su valor, su propósito. Ya no era la víctima humillada.
Ahora era una heroína, una luchadora. Su transformación era completa. Había encontrado su recompensa en la redención de su familia y la ayuda a los demás. El camino de vuelta a una vida normal, aunque marcada por la experiencia, era ahora un camino lleno de esperanza y propósito. Gancho para el próximo capítulo. Eduardo tomó la mano de Andrea y la miró a los ojos. «Andrea», dijo con voz suave pero firme, «has demostrado ser una mujer valiente, inteligente y compasiva. Te amo más de lo que puedo expresar. ¿Quieres casarte conmigo?» Andrea sintió el calor del rubor en sus mejillas. La propuesta la tomó por sorpresa, pero en lo más profundo de su corazón sabía la respuesta. Lo amaba, amaba su bondad, su valentía, su fe en ella. «Sí, Eduardo», respondió con una sonrisa radiante. «Sí, quiero casarme contigo». Eduardo la abrazó con fuerza, un abrazo lleno de amor y gratitud. Doña María, con lágrimas en los ojos, se acercó a ellos y los abrazó a ambos. Los meses siguientes fueron una vorágine de preparativos. Andrea nunca se había imaginado organizando una boda. Siempre se había visto a sí misma como indigna de tal celebración, pero ahora, con el amor de Eduardo y el apoyo de su madre y Carla, se sentía segura y amada. La boda fue sencilla, pero hermosa. Se celebró en un pequeño jardín, rodeado de flores y árboles. Doña María, radiante, caminó con Andrea hasta el altar. Carla fue su dama de honor, siempre a su lado, brindándole apoyo y amistad. Cuando Andrea y Eduardo se prometieron amor eterno, sintió una profunda sensación de paz. Había encontrado el amor, la felicidad y un nuevo propósito. La lucha contra la corrupción, sin embargo, no había terminado. Aunque Marina y Ricardo estaban tras las rejas, la corrupción seguía arraigada. Pero Andrea ya no era la misma mujer sumisa. Ahora era una defensora. Junto con Eduardo y Carla, Andrea fundó una organización sin fines de lucro para ayudar a las víctimas y promover la transparencia. Su historia se convirtió en un ejemplo de esperanza. Andrea viajó por todo el país, compartiendo su experiencia y alentando a otros a denunciar. Habló en escuelas, universidades y comunidades, inspirando a miles a unirse a la lucha. «No importa cuán invisible te sientas», decía Andrea, «todos tenemos una voz, todos podemos hacer la diferencia. No te rindas, lucha por lo que crees, y nunca olvides que el amor y la compasión son las armas más poderosas». Su trabajo tuvo un impacto significativo. La corrupción disminuyó, la transparencia aumentó y la gente comenzó a confiar más en el gobierno. Andrea se convirtió en un símbolo de esperanza y redención, demostrando que incluso la persona más invisible puede encontrar su voz y hacer la diferencia. Un día una joven se acercó a Andrea después de una de sus charlas. Estaba nerviosa, pero tenía una historia que contar. Había sido víctima y no sabía a quién acudir. Andrea la escuchó con atención, la abrazó y le prometió que la ayudaría. Juntas, denunciaron la corrupción y llevaron a los culpables ante la justicia. La joven, inspirada, se convirtió en una defensora. Andrea se dio cuenta de que su legado no era solo exponer la corrupción, sino también inspirar a otros. Había creado una cadena de esperanza que se extendería por generaciones. Años después, Andrea y Eduardo seguían casados y felices. Tenían hijos y nietos, que crecieron sabiendo la historia de su abuela, la limpiadora que se convirtió en heroína. Andrea nunca olvidó sus orígenes. Continuó trabajando por los demás, luchando por la justicia y promoviendo la compasión. Sabía que la lucha nunca terminaría, pero también sabía que, con la ayuda de personas valientes, la verdad y la justicia siempre prevalecerían. Un día, mientras caminaba por el parque con Eduardo, Andrea se detuvo y miró a su alrededor. Vio a niños jugando, familias riendo y parejas enamoradas. Vio un mundo lleno de esperanza. Sonrió. Había recorrido un largo camino desde que era la empleada invisible. Había encontrado su voz, su valor, su propósito. Había encontrado el amor, había encontrado la redención, y sabía que su viaje apenas comenzaba. Andrea apretó la mano de Eduardo y siguió caminando, con la certeza de que juntos podrían hacer del mundo un lugar mejor. Su historia sería contada por generaciones, inspirando a otros a luchar y a nunca perder la esperanza. La compasión y la verdad, finalmente, habían triunfado. Su vida era una prueba de ello.